Entonces, hoy día nos toca ver cambios fisiológicos durante el embarazo. Yo soy el doctor Marcelo Cortés, soy ginecólogo obstetra, soy especialista en cirugía estética y láser ginecológica, cirugía mínimamente invasiva ginecológica, y hoy vamos a ver este tema que es de obstetricia y que es muy importante para empezar con los demás temas. Bueno, las modificaciones en el embarazo las podemos agrupar en dos grupos, las modificaciones anatómicas y las modificaciones funcionales. Las modificaciones anatómicas del embarazo van a crear espacios para el desarrollo adecuado del feto y el parto. Y las modificaciones funcionales van a preparar para el parto puerperio y la lactancia. Son prácticamente todos los órganos que tienen alguna modificación durante el embarazo, pero evidentemente de repente los que más se van a modificar, sobre todo en su estructura, son los órganos del aparato genital. Y principalmente, ¿cuál? El útero, ¿no? De ser un órgano que normalmente es intrapélvico, pequeño, al final del embarazo va a adquirir un tamaño 20 veces mayor, ocupando prácticamente toda la cavidad uterina. Y este aumento de tamaño y cambio de forma se debe principalmente a la hipertrofia e hiperplasia de las fibras musculares. Se contribuye con esto el peritoneo, que se hace más laxo. Al final del embarazo, la capa media se pierde en el segmento uterino, que es la región que va a ser el primer segmento del canal del parto, ¿no? En el cuello del útero nosotros vamos a poder ver, si hacemos un examen especular, un aumento glandular, un aumento vascular, y esto va a hacer que el cuello uterino tenga o adquiera una coloración cianótica. Signo que, por cierto, se lo denomina signo de Chadwick y que es uno de los signos que nosotros podemos encontrar al inicio del embarazo. En la región vulvar va a haber hiperpigmentación e hipertrofia de los labios. La vagina se va a tornar más alargada, más violácea, más vascularizada, más flexible. Todo esto en preparación para que al final del embarazo se produzca un parto por esta vía, ¿no? En el perineo vamos a encontrar que la piel se hiperpigmenta, se dematiza y al término del embarazo hay una relajación importante que va a permitir también las modificaciones que suceden durante el trabajo de parto. Decíamos, si yo pongo un espéculo en una paciente embarazada en las primeras semanas, ya esa coloración violácea, más vascularizada, etcétera, que la denominamos signo de Chadwick, la vamos a ver en el cuello uterino. El periné adquiere una pigmentación mayor, generalmente hay una hipertrofia de los labios mayores, porque estos tienen un tejido más laxo, y en general todo el periné va a sufrir modificaciones para el final del embarazo, el trabajo de parto. Cuando hablamos de las modificaciones circulatorias, estas modificaciones van a asegurar que el feto reciba por medio de la placenta la cantidad de oxígeno y nutrientes suficientes para su desarrollo. Para esto va a aumentar la volemia en más o menos 50%, es un aumento importante, ¿no? Este aumento de la volemia va a condicionar un aumento del gasto cardíaco, sobre todo a partir de la quinta semana, porque además disminuye la resistencia vascular y hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Estas situaciones y estas modificaciones circulatorias pueden condicionar principalmente en la parte inferior edema, hipotensión y la formación de varices. Cuando hablamos de la presión arterial, tanto la sistólica y la diastólica disminuyen en los 2 primeros trimestres.
Esto debido a que la resistencia vascular está afectada por efecto de la progesterona, que es la hormona que rige todo el embarazo, ¿no? Las primeras semanas a partir del cuerpo lúteo y posterior a las 12 semanas a partir de la placenta. Entonces, la progesterona actúa directamente en la musculatura vascular, produciendo relajación. El tercer trimestre vuelve a los valores pregestacionales en general. Muchas de las pacientes embarazadas van a presentar edemas, y estos edemas suceden principalmente o sobre todo en los miembros inferiores. Se deben a cambios en el líquido extra e intracelular y principalmente a estos dos electrolitos, el sodio y el potasio. Además, se contribuyen a la formación de edemas el aumento de la presión venosa en los miembros inferiores y esto que vamos a hablar muchas veces durante esta clase, que es la compresión de la cava inferior y las ilíacas por el útero gestante. Si bien una parte importante de las embarazadas tienen edemas, nosotros vamos a tener una situación de alerta cuando el edema es generalizado, ¿no? En manos, cara, tronco, etcétera, etcétera. Cuando es súbito, cuando aparece de la noche a la mañana, cuando no cede con el reposo. Y si se acompaña además de proteína y hipertensión, ya esos edemas son patológicos y eso lo van a ver seguramente cuando vean enfermedad hipertensiva del embarazo. Como decíamos, la progesterona tiene un efecto directo sobre la musculatura lisa en general y los vasos no están exentos de este efecto. Por lo tanto, se va a producir vasodilatación, que muchas veces puede llegar a lipotimias si además está asociado a hipoglicemia. Y en algunos casos, y sobre todo al final del embarazo, se puede producir esto que se llama síndrome de hipotensión supina, debido a lo que ya habíamos referido, la compresión de la cava por el útero, que provoca palidez, mareos, frialdad, hipotensión. Mejora al poner a la paciente en decúbito lateral. En algunos casos, y sobre todo si hay una predisposición de las pacientes a esto, puede suceder una insuficiencia venosa que va a producir la formación de varices. Está provocada principalmente esta insuficiencia venosa por la dificultad del retorno venoso y la congestión venosa debido a la compresión de lo que ya habíamos dicho, la cava inferior y las ilíacas. Contribuye a esta situación también la progesterona por el mecanismo directo de acción que tiene sobre la musculatura lisa. Y principalmente se producen varices en los miembros inferiores, en la vagina, en la vulva y en el plexo hemorroidal. El corazón es uno de los órganos también que sufre muchas modificaciones que además son importantes para que el embarazo vaya bien. A partir del segundo trimestre se desplaza hacia arriba, adelante y afuera. Como vemos en la diapositiva, ese desplazamiento de la dirección del corazón se debe a que el útero gestante empuja el diafragma. Esto va a ocasionar que el choque de punta esté desplazado. Y esta movilización del corazón va a producir una desviación del eje eléctrico. Si vemos en el electrocardiograma, por ejemplo, podemos ver que el complejo PQRS es más ancho y mellado y algunas veces vamos a tener una onda T negativa. El corazón además sufre hipertrofia del miocardio. ¿Para qué? Para compensar ese gasto cardíaco elevado, ¿no? Aumenta 30-50%. Esto significa que el corazón va a manejar volúmenes mayores a los 4.5 a 6 litros. Y por tanto la frecuencia cardíaca va a aumentar también entre 15 a 20 latidos por minuto en la mayoría de las embarazadas. Todos estos cambios en el corazón pueden ocasionar que nosotros cuando oigamos a la auscultación, oigamos un soplo sistólico, que por cierto es funcional y no es patológico.
Cuando hablamos de las modificaciones hematológicas, son varias las que se producen en la mujer embarazada. De hecho, va a haber un aumento globular para compensar las necesidades de oxígeno que requiere el embarazo. Hay un aumento del plasma y esto ocasiona hemodilución. Al mismo tiempo, esta hemodilución va a producir disminución del hematocrito hasta un 35%. La hemoglobina en general en las embarazadas está en los puntos límites, 11.5 a 12, y en algunos casos puede haber una anemia fisiológica. Es por esta razón que está aumentada las necesidades de hierro, que nosotros las debemos suplir de manera externa a partir ya del primer control prenatal, si es necesario. También va a haber un aumento leve en general de los leucocitos, hasta 12.000, que se puede considerar fisiológico, a partir principalmente de los neutrófilos, pero sin desviación a la izquierda. Hay un aumento de la velocidad de sedimentación hasta en 50 milímetros, y hay un cierto grado de hipercoagulabilidad normal en toda mujer embarazada que sirve para la reparación rápida de las pérdidas y las lesiones a nivel de la inserción placentaria. Y además, este estado de hipercoagulabilidad fisiológica próximo al parto aumenta más en prevención de las hemorragias que pudieran haber durante el parto, ¿no? Pero lamentablemente, este estado de hipercoagulabilidad también puede producir un riesgo elevado de enfermedad tromboembólica. En el aparato urinario hay muchos cambios también en la mujer embarazada. Va a haber una dilatación de la pelvis renal y de los ureteres debido a la acción también de la progesterona, que actúa, ya hemos dicho varias veces, directamente a nivel del músculo liso, produciendo relajación. Al crecer el útero, hay una compresión ureteral que produce aún más dilatación, sobre todo en el lado derecho, como vemos en la diapositiva. Va a haber un aumento del flujo plasmático renal y esto condiciona un aumento del filtrado glomerular, hasta en un 50%. Esto puede condicionar que la paciente embarazada presente glucosuria y en algunos casos disminución de la creatinina y la urea en sangre, ¿no? Disminuye también habitualmente por efecto progestagénico el tono ureteral, lo que va a favorecer el reflujo vesicureteral y en algunos casos esto condiciona procesos infecciosos. Por eso en las mujeres embarazadas es más frecuente los procesos infecciosos urinarios, tanto altos como bajos. Además, como estamos viendo en la diapositiva, la compresión del útero gestante, mucho más a medida que avanza el embarazo, sobre la vejiga, va a ocasionar que las mujeres embarazadas habitualmente tengan poliuria, polaquiuria, nicturia, y que en algunos casos es de causa infecciosa, no solamente mecánica, cuando tengan pielonefritis. Son trastornos que se pueden presentar con cierta frecuencia. La piel también sufre muchas modificaciones durante el embarazo. Una de las cosas que se pueden presentar son las estrías, y digo pueden porque depende mucho también de la prevención que podamos hacer, ¿no? Entonces, por eso es muy importante indicar y recomendar a las pacientes embarazadas, para evitar las estrías, que se hidrate la piel, ¿no? Y para eso nosotros debemos recomendarles una serie de productos que sean efectivos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente cuando se forman las estrías ya no desaparecen. Bueno, esto entre comillas ahora, porque ahora estamos haciendo tratamientos con láseres que tienen muy buenos resultados, ¿no? Entonces, estas estrías aumentan en número y longitud variable, según cada paciente y según lo que nosotros podamos prevenir. No todas van a presentar. Si se hace un buen manejo de la hidratación, habitualmente no pasa. Pero cuando suceden, repito nuevamente, no desaparecen, salvo los nuevos tratamientos. Entonces, las estrías recientes son rojizas, las antiguas son blanco nacaradas,
más frecuentes en zonas de mayor distensión como glúteos, abdomen, mamas, y en muchas ocasiones, o más bien casi siempre, están acompañadas de prurito, lo que va a condicionar que las pacientes se rasquen y produzcan procesos infecciosos a este nivel o aumenten el número de estrías, ¿no? Y hay dos factores que suceden que hacen que se presenten más estrías en el embarazo. Como decíamos, la sobredistensión de la piel, sobre todo en el área abdominal, y el aumento de los corticoides que disminuye la elasticidad de la piel. Nuevamente repito, prevención, hidratación de la piel, ¿no? También hay un aumento de la pigmentación. Es habitual en las mujeres embarazadas, que se nota más en las pieles más claras. En general, este aumento de la pigmentación desaparece después del embarazo, pero sucede en zonas de más exposición al sol, sobre todo, o como en la diapositiva, en el abdomen se marca muy notoriamente la línea alba. Va a haber un aumento de la pigmentación también en los pezones, areolas, en el abdomen en general. En la cara se puede presentar cloasma gravídico, que es una coloración pardo, amarillenta, negruzca, que se presenta en los pómulos, en la frente, en la nariz. Todo esto se debe a que en el embarazo hay un aumento de la secreción de la hormona melanocito estimulante. En la piel podemos encontrar en las mujeres embarazadas arañas vasculares, que son manchas rojas con vasos brillantes en la cara, cuello, brazos, tórax superior, algunas veces muy grandes y en ese caso se llama eritema palmar. Y ambas están causadas por elevación de los estrógenos, sobre todo al final del embarazo. El sistema endocrino, prácticamente todos los órganos del sistema endocrino sufren modificaciones en el embarazo. En el páncreas, por ejemplo, hay hiperinsulinemia postprandial. Principalmente se debe esto a cierto grado de la resistencia a la insulina que todas las pacientes embarazadas tienen. Las suprarrenales, hay un aumento del cortisol y la CTH en su secreción. Los ovarios aumenta la vascularización y producen hiperplasia del estroma ovárico. En las primeras semanas del embarazo ya aparece el cuerpo lúteo, que es el folículo que ha ovulado, ¿no? Se llena de grasa, y que rige el embarazo hasta las 12 semanas porque va a secretar progesterona. Después de las 12 semanas, la progesterona va a estar secretada por la placenta, ¿no? En el ovario vamos a ver que los folículos son atrésicos y hay anovulación, lo que va a impedir que haya un nuevo embarazo, ¿no? En la tiroides hay un aumento del tamaño glandular, hay aumento de la secreción de T3 y T4. La TSH va a haber un aumento leve o normal, muchas veces. En la hipófisis vamos a ver que las células se vuelven hiperplásticas y hay un cierto grado de hipertrofia. Sin embargo, la folícula estimulante y la luteinizante están disminuidas porque no hay el feedback ovárico, ¿no?, que va a impedir también la ovulación. La hormona del crecimiento disminuye, la CTH aumenta y la prolactina en la hipófisis tiene una elevación sostenida durante todo el embarazo. ¿Para qué? Para que al final se cumpla el objetivo de la lactancia. El aparato digestivo tiene múltiples modificaciones. Los trastornos que vemos frecuentemente en el aparato digestivo son náuseas, vómitos, pirosis, estreñimiento, hemorroides y colestasis. Cuando hablamos de las náuseas y los vómitos, se deben principalmente al aumento de la gonadotrofina coriónica en el primer trimestre del embarazo. Suceden o molestan en general hasta las 12, 14 semanas. Después de las 14 semanas hay que ver otros orígenes si la paciente todavía presenta náuseas y vómitos. También se contribuye a la presencia de náuseas y vómitos en el primer trimestre un componente psicológico asociado a olores, comidas, estrés, trabajo, viajes.
La pirosis es un trastorno que frecuentemente nos van a referir las pacientes embarazadas, sobre todo en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Las causas son mecánicas y hormonales. Mecánicas cuando el vaciamiento gástrico es más lento, y esto se debe a la compresión de los órganos abdominales por el útero grávido, como estamos viendo en la diapositiva, ¿no? Todos los órganos abdominales están aplastados, si ustedes quieren, por ese útero que está creciendo. Y hay una situación hormonal que es la acción directa sobre los órganos abdominales, sobre la musculatura lisa de estos órganos, de la progesterona, que es relajante. El aparato digestivo también en las mujeres embarazadas pueden presentar estreñimiento. Tiene muchas causas. Una de estas es la relajación y disminución del peristaltismo de los intestinos delgado y grueso por efecto de la progesterona que ya hemos mencionado. Esto va a condicionar que haya una mayor absorción de agua y sodio por el colon. Además, favorece esto la compresión del sigmoides y el recto por el útero gravídico. Y en algunas ocasiones, sumado a todo este proceso, las embarazadas tienen una dieta baja en fibra y un exceso en el consumo de azúcar, lo que va a contribuir más a este estreñimiento. En pacientes que tienen predisposición, se van a formar hemorroides. Se contribuye a esta situación si la paciente además presenta estreñimiento y la compresión directa del útero por los plexos venosos de esa región, los plexos hemorroidales, va a producir que estas pacientes puedan tener hemorroides. La colestasis es el enlentecimiento del vaciamiento vesicular que origina retención de sales biliares. Habitualmente en las mujeres embarazadas puede haber esto, pero si hay además una patología biliar o si este enlentecimiento hace que el vaciamiento retenga mucho más sales biliares, se produce una patología que se llama colestasis intrahepática del embarazo y que se caracteriza principalmente porque se produce un prurito generalizado y que es de difícil tratamiento, por cierto, y es muy frecuente en nuestra región en relación al resto del mundo, ¿no? Cuando hablamos de los cambios del aparato digestivo, hay algunos cambios alimentarios que son especiales, se podría decir. Por ejemplo, algunas pacientes dentro de los cambios alimentarios van a producirse, o más bien van a presentar una situación que se llama pica. ¿Qué es la pica? Es el deseo y la ingestión de comidas o de alimentos que no son comestibles o son de alguna manera extravagantes, ¿no? Entonces, algunas pacientes embarazadas por los cambios que se producen en el embarazo, les gusta comer hielo, les gusta comer tierra, les gusta comer cosas que habitualmente no son comestibles, como decíamos. Y esto se llama, repito nuevamente, pica. Suele haber gingivitis, periodontitis. Por eso es siempre importante recomendar a las pacientes que tienen planificado tener un embarazo, pues visitar a su odontólogo previo a intentar este embarazo para evitar otras complicaciones. Habitualmente durante todo el embarazo va a haber un exceso en la secreción de saliva, cianorrea, hiperemesis, como decíamos en el primer trimestre, sobre todo, hiperacidez y reflujo. En el aparato respiratorio hay un aumento del volumen de oxígeno hasta en un 25%. Hay una disminución del volumen residual y hay un aumento de la capacidad respiratoria. Todos estos cambios pueden producir que hasta un 60% de las mujeres embarazadas y sobre todo el tercer trimestre tengan cierto grado de disnea. Está contribuido además un fenómeno mecánico a esta situación, como vemos en la diapositiva. Mira, el útero en una mujer no embarazada está dentro de la pelvis, pero al final del embarazo está comprimiendo el diafragma, que lo puede elevar hasta un 4 centímetros.
y esto condiciona que haya hiperventilación y esto condiciona que los pulmones no se puedan expandir completamente. Y por tanto la ventilación por minuto aumenta hasta en un 40%. El metabolismo en general, el metabolismo basal está aumentado hasta en un 20% en las mujeres embarazadas. El embarazo tiene cierto efecto diabetógeno, como decíamos, con un aumento en la secreción de insulina, y esto se debe a la disminución en la utilización de la glucosa periférica principalmente. También hay un aumento en los cuerpos cetónicos por un aumento en los lípidos y en los ácidos grasos libres. Esto principalmente afectado por la secreción del lactógeno placentario, que es una hormona que se secreta por la placenta y que es necesaria principalmente en los momentos de ayuno materno. Pues las mamas es otro de los órganos que sufre grandes cambios y todos los cambios a nivel mamario tienen como objetivo que la lactancia materna al final del embarazo. Entonces, para esto va a haber una hipertrofia, hiperplasia, aumento de la vascularización. Va a haber un aumento de la sensibilidad y la capacidad eréctil del pezón, entonces las mamas, sobre todo al inicio del embarazo, están mucho más sensibles. Secreción de los tubérculos de Montgomery para proteger la piel del pezón. Y no es extraño que algunas mujeres el segundo y tercer trimestre puedan presentar la secreción de calostro. Entonces, todos los cambios, decíamos, van a contribuir a la lactancia al final del embarazo. Entonces, esos acinos galactóforos van a sufrir hiperplasia, hipertrofia de estas glándulas, aumento de la vascularización necesaria para estos cambios, para al final del embarazo producir calostro y leche. En la piel de la mama habitualmente hay una hiperpigmentación, sobre todo en el área del pezón, pero también en la piel externa. Hay ese aumento de vascularización, se ve a trasluz, ¿no? Casi como si la piel fuera transparente, y ese signo se llama, o más bien esa vascularización se llama red venosa de Haller, y se ve habitualmente en las mujeres embarazadas, ¿no? El sistema articular no está exento de estos cambios, entonces, principalmente a nivel de la pelvis, ahí las articulaciones pelvianas se van a relajar, la sínfisis del pubis se separa levemente, ¿no? Todo esto por el efecto de la hormona que se llama relaxina. ¿Y que tiene como objetivo qué? Preparar a la pelvis para el trabajo de parto, para que ese producto de la gestación al final del embarazo, con un peso alrededor de 3.500 gramos, pueda atravesar el canal del parto en su estructura ósea. El aumento del volumen uterino va a contribuir a que se produzca una lordosis lumbosacra, que se incrementa principalmente en el tercer trimestre, como vemos en la diapositiva. Esto es necesario ¿para qué? Para mantener el punto de equilibrio de las mujeres embarazadas. Y por tanto la marcha se hace más lenta, pesada y balanceada. Bueno, gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, doctor. Sí, El, el signo de Chadwick, ¿a qué trimestre o qué tiempo aparecería? ya Como, las primeras semanas aparecen, ¿no? A la segunda, tercera semana ya es fácilmente visible el signo de Chad. gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Están viendo la Doctor, presentación? mi pregunta, doctor, en cuanto al paciente si requiere más, tiene más requerimiento del sulfato ferroso, doctor, ¿esto se lo da por todo el tiempo del embarazo o por cuánto tiempo, doctor?
Va a depender mucho de la hemoglobina y principalmente de la ferritina sérica, ¿no? En general, la mayoría de las pacientes requieren un suplemento de hierro. Eh, no está muy recomendado el suplemento de hierro en el primer trimestre del embarazo, principalmente por el proceso irritativo que puede producir a nivel gástrico, lo que puede contribuir con mucho más náuseas y vómitos, llegar incluso a una hiperemesis gravídica, por un lado. Por otro lado, si vas a dar hierro, mejor darlo a partir del segundo trimestre. Y finalmente, si se usa hierro, es mejor usar fumarato ferroso y no sulfato ferroso. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿por qué se presenta la pica en las mujeres embarazadas? ¿Hay algún fenómeno fisiológico por lo que se deba? El cambio hormonal produce todas estas situaciones, ¿no? Ese ambiente hormonal con alta secreción de progesterona contribuye a todos estos cambios. Está bien, doctor, muchas gracias. Sí, porque estas pacientes en general, además las mujeres embarazadas, tienen una hipersensibilidad olfativa, ¿no? Cambian muchos de los gustos que tenían antes. Hay comidas que antes les encantaban y durante el embarazo no las pueden ver. Hay olores que antes les gustaban mucho y durante el embarazo no los pueden sentir, ¿no? Y pueden tener estas situaciones especiales en relación a la dieta y a los gustos, donde pues consumen alimentos que muchas veces no son eh, consumibles, si se puede decir, o extraños o extravagantes, ¿no? Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿cómo hidratamos la piel en las mujeres embarazadas para evitar las estrías? Bueno, la verdad es que si vemos los productos que hay para hidratar la piel durante el embarazo, seguramente hay más de 100 ítems en las farmacias, ¿no? Mira, por experiencia te digo que hay métodos sencillos que van a evitar la formación de estrías, principalmente los aceites naturales. El aceite de coco es un buen producto que sirve para hidratar la piel. Los aceites que venden en las farmacias específicamente para estrías o los aceites de bebé también pueden facilitar o más bien evitar la formación de estas estrías, ¿no? Lo importante es hidratar varias veces al día, ¿no? 3 o 4 veces al día desde el primer trimestre, no antes, no cuando ya aparecen las estrías. Lo importante es hidratar la piel antes de que aparezcan las estrías. Ok, doctor, gracias. De todas formas, ya les digo, siempre decían, pues, cuídate que no te salgan estrías porque van a permanecer de por vida y en general era cierta esta situación, pero ahora estamos haciendo tratamientos con láser que tienen bastante buenos resultados. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que la clase haya sido entendida y comprendida. De todas maneras, si tienen alguna otra duda que se les ocurra después, las podemos responder ya por inbox. Así que, de todas maneras, nos vamos a ver ya la siguiente clase, ¿no? Em, espero que les haya servido y si no hay más preguntas, pues hasta la próxima clase que nos toque impartir. Que tengan buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias.